concepto o una nueva idea. Y ahí, en el mundo andaba dando vuelta una idea que fue plasmada en una declaración que se llamó Nuestro Futuro Común, que se llamó, conocida por Informe Brundtland. Brundtland era la ministra noruega, Gro Harlem Brundtland, que hizo ese informe con un montón de estudiosos, pagado todo por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas. Y en una parte, en la versión de ese informe, decía que había que producir, que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las futuras generaciones. Y eso era el concepto del desarrollo sustentable que ya existía en algunos documentos anteriores. Nosotros teníamos una ley de 1983 que ya tenía ese concepto, pero en 1987 se globaliza el concepto y lo pasan a todo el mundo a través del informe Brundtland. El informe Brundtland habla: las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer la de las generaciones futuras. Y generan un tema distinto. Dicen que en realidad el problema no eran los ricos, no eran ellos que estaban destruyendo el planeta. En realidad el problema éramos los pobres, porque los pobres, por ser pobres, no cuidábamos el planeta porque íbamos a, por nuestras necesidades básicas insatisfechas, destruíamos todo y no nos podían decir nada porque, anga pobrecito, nosotros los países pobres éramos los que destruíamos el planeta. ¿Sí? Y entonces cambian, y con el desarrollo sustentable, con el concepto de desarrollo sustentable, nos venden la idea de que somos los malos nosotros, los pobres, los países pobres son los malos, porque son los que destruyen. Porque los ricos, en realidad, y hacen toda una teoría económica de eso, los ricos, como ellos van a contaminar al principio, dice, en 3 etapas. Primero van a contaminar, la contaminación va a estar, el crecimiento va a llevar a contaminación. Pero en la segunda etapa se va a desacoplar, dicen, la contaminación del desarrollo, del crecimiento, y ellos van a seguir creciendo, pero no van a contaminar tanto. Y en la tercera etapa, ¿sí?, directamente, como ellos ya van a ser tan ricos y van a tener cultivados sus estudios, van a ser tan buenos y tener el dinero suficiente, ellos, en caso de que se funda, que se pierda algún bien de la naturaleza, iban a producir la naturaleza. ¿Sí? Con la ciencia y la tecnología y con el conocimiento y el dinero iban a producir la naturaleza. Porque claro, Malthus se equivocó. ¿En qué se equivocó Malthus? No se equivocó en el cálculo de geométrico y aritmético, sino se equivocó en que él no tuvo previsto la tecnología. La tecnología para producir alimentos. Se mejoró muchísimo la cantidad de alimentos que se producían con la tecnología. ¿Sí? Pero, ojo, se equivocó ahí nomás. Ahí nomás, porque se corrió un poco. No fue tan rápido como él predijo, pero en realidad estamos llegando a los límites planetarios y a los límites físicos del planeta para alimentar a esa cantidad de seres humanos que estamos en el planeta y que van a nacer de acá en adelante. Entonces, el cambio trascendental es que no, los países pobres son los que destruyen el planeta, no nosotros los ricos ni las multinacionales que estamos ganando muchísimo dinero y que con esa excusa vamos a seguir creciendo. Porque vamos a seguir creciendo, destruyendo todo, porque en algún momento se va a separar, ¿sí? Y para eso usaron una teoría de un señor que se llamaba Kuznets, que decía que era como una U invertida, que ellos iban a subir con la contaminación y la producción, pero que después la contaminación iba a bajar. ¿Ocurrió? Sí, ocurrió. ¿Cómo? Mandaron todas las industrias a países pobres. Entonces le mandaron Nike y no sé qué cosa. Estados Unidos le mandó a Taiwán, allá, ¿cómo se llama? Indonesia, a Vietnam, yo qué sé. Entonces, claro, la contaminación quedaba en Vietnam y las zapatillas estaban en Estados Unidos. Entonces ellos compraban las zapatillas, pero la contaminación y el desarrollo, el problema sí. Sí, Doc, eso que usted dice, traigo a colación. Eso es lo mismo básicamente que tienen las grandes firmas agropecuarias de insumos agropecuarios, que las grandes firmas están en Europa, ¿sí? Por ejemplo, Monsanto, la Bayer, la BASF, pero resulta que todas las experiencias de esas grandes firmas se desarrollan con las semillas acá, porque en esos países las políticas justamente son de producción cero con ese tipo de insumos. Bueno, una lástima que no vino el doctor Portaluppi porque él está mal en el tema de ganadería.
Y es algo muy divertido porque acá Europa a nosotros no nos compra ganado que tenga hormonas. Pero la mayor fábrica de hormonas es una fábrica inglesa. O sea, ellos producen la hormona, nos venden a nosotros, pero nosotros no le podemos vender el ganado que se produjo con esa hormona. O sea, que se crió con esa hormona. Es una cosa de loco, ¿eh? Pero bueno, ahí viene el otro tema, la tecnología. ¿Qué pasó con la tecnología? La tecnología generó los organismos genéticamente modificados que hizo que tengamos más producción, para más alimentos. Ahora, en Europa y en Estados Unidos no se come, las personas no comen nada que se haya hecho con insumo de organismos genéticamente modificados. Nosotros comemos, nosotros somos lo del tercer mundo, los subdesarrollados, como le quieran, en vía de desarrollo, como le quieran llamar, somos los que comemos ese alimento. ¿Hay más alimentos? Sí. ¿Por qué? Viendo desde el punto de vista biológico, los organismos genéticamente modificados empezaron bastante sencillos. Empezaron con un sistema que era, por ejemplo, una zona que se inundaba constantemente y al inundarse se pudría la semilla, entonces no producía la planta. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Le sacaron un gen de otra planta que podía crecer bajo el agua y le pusieron a la semilla de la soja que nosotros queríamos plantar. Sacaron un gen, pusieron ahí, lo pusieron, entonces si se inundaba no importa porque la planta aguantaba, porque modificaron y le dieron la resistencia a través de ese gen que aguantaba crecer bajo el agua. Entonces crecía bajo el agua y después una vez que salía seguía creciendo. ¿Sí? Esa era una primera aproximación al organismo genéticamente modificado. Pero después, las grandes empresas que vos mencionás hicieron otra cosa peor todavía. Dijeron, bueno, hay una planta o un animalito que soporta un veneno, que es un agrotóxico, soporta este veneno, entonces encontraron el gen que hacía que la planta o el animalito soporte ese veneno. Entonces le sacaban ese gen, le ponían a mi soja, a mi maíz, a lo que sea, que era transgénico, le ponían ahí, lo plantaban y te vendían la semilla y el veneno. En la naturaleza, todos competimos por condiciones y recursos, lo que hoy le dije. La planta compite con otras plantas por los recursos, compite por los nutrientes, compite por el agua, compite por el suelo, compite por el sol. Cuando yo mato todo lo que está alrededor, mi planta en lugar de crecer 50 centímetros, crece 1 metro. Y el producto, el fruto que saca, en vez de ser chiquito, es más grande porque no está compitiendo con nada. Toda el agua es para mi planta, todo el sol es para mi planta, todos los nutrientes son para mi planta. Entonces, le pongo un gen a la semilla que aguanta el veneno, me venden la semilla y el veneno. Agroquímico. No quieren que diga agrotóxico, ¿sí? Es veneno. ¿Sí? Depende de la dosis nomás. Entonces, ese veneno, o ese agrotóxico, o ese agroquímico, o ese tiene otro nombre que es mucho más saludable, que le gusta a los ingenieros agrónomos, que se enojan cuando decimos que es veneno, pero en realidad es eso, ¿sí? Le ponen, entonces te venden las dos cosas, hay negocio redondo para ellos. Encima, la semilla que sale de esa planta ellos no te dejan usar porque ellos tienen la patente, derecho de patente. Entonces, bueno, sí. Sí. Bayer Monsanto, vos decís, te venden los alimentos, te venden el agrotóxico y te venden la semilla y después también te venden el medicamento para curarte de la enfermedad que te dicen ese alimento. Todo es negocio, ¿sí? Es un negocio circular. ¿Vieron la famosa economía circular que podríamos hablar ahora después? Pero todo está en función del negocio de ellos, ¿sí? Bueno, entonces en ese sistema nosotros, tuvieron razón, generamos más alimento en el planeta, pero generamos más alimento para el tercer mundo, el subdesarrollo, para eso. Ahora, ellos no te compran, ellos te pagan más caro porque vos les mandes productos orgánicos. Te mandan, con lo que yo le preguntaba hoy a la señora que estaba de la miel, te pagan más caro porque vos le vendas miel unifloral. ¿Sí? Porque ahí entra, como decíamos hoy otra vez, el negocio de ellos, de lo que decía él, desde la semilla, con el veneno, con la gesta, con la tierra que se está maltratando. Todo el negocio. Entonces, como todo el negocio, terminan haciendo la curva de Kuznets, que ahí estábamos en la curva. Claro, ellos se sacan
la contaminación la mandan al tercer mundo, a los países subdesarrollados, pero si ustedes miran, en los países desarrollados el crecimiento siempre estuvo en cuanto al consumo. ¿Sí? El consumo y los desechos. Más consumen, más desecho. Claro, mucho consumo, mucho desecho, y no tenían más contaminación. ¿Qué pasó ahora con Trump? El presidente Trump le empieza a decir y le dice a Vietnam, le dice, yo le voy a poner 50% de impuestos. ¿Por qué le quiere poner 50% de impuestos a los productos? Porque son productos que se hacen en Vietnam para ir a Estados Unidos. Son fábricas de Estados Unidos que ellos la mandaron allá por los costos ambientales, y sin embargo ahora le están reclamando y le dicen, no hay problema, pero no puede ser que ustedes estén bien y nosotros estemos pasando una crisis, que nuestra gente, los estadounidenses, estén sin trabajo. ¿Entendés? Y entonces por eso fue que Trump hizo esa locura de meterse, que hizo todo, que a todo le puso una... ¿Por qué? Porque había un montón de empresas estadounidenses que estaban trabajando en otro lado porque el costo ambiental lo trasladaron a países pobres. Entonces no es que se cumplió lo que ellos decían de la curva de Kuznets, la parte económica que fundamentaba por qué había que seguir produciendo, que los ricos iban... Entonces, de ahí engancharon con otro tema que son que está de moda ahora y que se viene y que en realidad no tendríamos ni que entrar en esa, pero bueno, no nos queda otra, está todo globalizado con el tema de que instrumentos de mercado. ¿Qué? Yo compro una botella de agua, tomo el agua y yo le pago al empresario que cobra la botella y el agua. La botella la tiro a la basura. ¿Quién hace la descontaminación de la botella? Nadie, va a la basura, contaminación para todo. A lo sumo la descontamina el Estado. ¿Quiénes somos el Estado? Nosotros. Nosotros con nuestros impuestos somos el Estado. Entonces la pagamos entre todos. Entonces hay una empresa que se está haciendo negocio con la botella, o sea, con el agua. Yo que satisfago mi necesidad de tomar agua, pero ¿qué culpa tienen ustedes de que yo tome de la botella? ¿Sí? Pagamos entre todos. Eso se llama, y se estudió ya en 1920, había un autor que se llamaba Pigot, un economista, que decía que eso se llamaban externalidades negativas. También hay externalidades positivas. Ejemplo, nosotros todos vivimos en esta manzana y yo no me vacuné contra el COVID, pero todos ustedes se vacunaron. Entonces, como ninguno de ustedes se contagia, yo tampoco me contagio. ¿Pero por qué? No me contagio, aunque no... Estoy protegido por la manada, ¿sí? Entonces, ahí hay una externalidad negativa, positiva. Entonces, la externalidad es un concepto de la economía que dice de que nosotros, una persona obtiene algún beneficio o algún perjuicio con relación al trabajo que hace otra persona y para hacer su actividad, que puede generarle beneficio o perjuicio, pero vos te ves beneficiado o perjudicado sin querer y sin que te den una contraprestación, que es lo más importante. Cuando es una externalidad negativa, no te dan la contraprestación, no te pagan por la externalidad. Vos sufrís nomás la externalidad. Está todo contaminado. Yo respiro el aire contaminado y bueno, ya está. ¿Y quién contaminó? ¿Por qué no me pagan la indemnización? No estoy indemnizado. ¿Por qué? Porque es una externalidad negativa. Para solucionar ese problema de la externalidad negativa, crearon el sistema de que había que ponerle costo a la naturaleza. Porque si la naturaleza tenía un precio, cualquier técnico, desde el punto de vista económico, podía solucionar.